Gael García da un sólido paso en su carrera como director. Hola gente de la butaca, ¿cómo están? Mi nombre es Mav Salinas y es momento de hablar de Chicuarotes, la nueva entrega de Gael García en la silla de director y la cual se presentó en el pasado Festival de Cannes fuera de competencia. La película nos lleva a conocer a dos chicos que pasan el día pues haciendo básicamente nada, tratando de conseguir dinero, y una de las formas en que tratan de conseguir dinero es subiéndose a peceros, a microbuses, para tratar de hacer sonreír a la gente con una rutina de payasos. Por eso los vemos maquillados, y seguramente muchos de ustedes como yo reconocerán ese tipo de rutinas de algunos de los diálogos que dicen estos personajes mientras están haciéndose pasar por payasos y piden a la gente que les dé alguna moneda. La cosa es que rápidamente ese momento como tan cómico adquiere otros tintes, porque en un momento de desesperación el personaje interpretado por Benny Emanuel Cagalera decide que eso se va a convertir en un asalto, saca una pistola y entonces se lleva muchas cosas del microbús. Y es así como Gael García va a estar jugando un poquito entre el tono de crudeza, de dureza, para retratarnos la situación de muchos personajes, hombres, mujeres, niños y jóvenes que viven en la miseria, que viven en la periferia, que están un poco olvidados. Y por otro lado también mostrarnos cierta comicidad en la manera en la que van viviendo sus circunstancias y en las que se enfrentan al día a día. Muy en el estilo de el México que nos retrataba a veces el cine de oro, las películas estas de, por ejemplo, Nosotros los Pobres, muchas de Pedro Infante, en donde sí había una cierta picardía, a la par de que también veíamos dramas abrumadores, en algunos casos mucho más telenovelescos, en otros menos. Aquí lo que hace el guión de Augusto Mendoza es justamente imprimirle una gran vivacidad a estos dolores cotidianos, a esta situación prácticamente de calle de muchos chicos que no tienen oportunidades más que irse germinando en la violencia, en el machismo, en la misoginia, porque es el caldo de cultivo que está alrededor de ellos. En ese sentido vamos a ver el viaje que van a hacer particularmente Cagalera y su amigo el Moloteco siempre como un sidekick silencioso que realmente nada más obedece las órdenes de su camarada, y Cagalera siempre con una intención y una ambición de poder tener una situación mejor, una mayor calidad de vida, y ni siquiera son grandes exigencias, o sea, no son los grandes lujos, simplemente es tener cosas que muchos de nosotros damos por sentado. Entonces, en ese sentido, la película es muy realista a la hora de retratar este tipo de personajes, este tipo de situaciones, a la hora de mostrarnos cómo en un ambiente que es tan machista, por ejemplo, cómo se discrimina a los homosexuales, a los transexuales, cómo también es bien duro tratar de asimilar cuando uno es homosexual, justamente por todas estas imposiciones y estos estigmas que se ponen alrededor. Y por otro lado también de lo que habla mucho Gael en esta película, les digo con comicidad a veces, es en cómo esta semillita de la violencia va creciendo y va creciendo y va creciendo. Si uno comete un pequeño acto y ese acto no tiene consecuencias por la impunidad, que es uno de los grandes males del país, pues entonces estos actos van a ir creciendo y van a ir creciendo, y es lo que va pasando con el personaje, particularmente con el protagonista. Lo vemos en su relación con su madre, con su padre, con sus hermanos, cómo la violencia también se empieza a gestar en la casa cuando se es víctima de abusos, cuando se es víctima de laceraciones, tal vez no solamente las físicas, sino también las emocionales, cuando hay amenazas alrededor, y cómo este microcosmos social va generando también sus propias formas de tratar de hacer justicia. Entonces, básicamente lo que hace Gael García es hablar de muchos de los problemas que hoy por hoy atañen al país, como es la inseguridad, la violencia, la pobreza, la marginación, la falta de educación, la falta de oportunidad, la falta de trabajo, la falta de valores humanos, y todo eso lo mete en una licuadora, y entonces esto es lo que resulta. Una película que es muy cercana y muy vivaz, les digo, a la hora de retratarnos con una forma muy empática a la periferia, y también en ese sentido tiene algún parentesco con Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Que también retrataba este tipo de grupo, y de repente, por ejemplo, Buñuel también ahí nos metía algunos momentos de comicidad, un gran cariño hacia los personajes, y estas situaciones trágicas que los viven y los van arrollando, para cómo una situación va creciendo y va creciendo hasta que se sale de control, y la violencia obviamente va creciendo hasta que llega
a crímenes muchísimo más graves y grandes. Vemos cómo se desenvuelve Cagalera, los círculos que visita, las ideas arrebatadas que tiene y cómo muchas veces esa impulsividad puede ser básicamente lo que vaya cargando su propia tumba. Y va haciendo a lo largo de toda la película bastantes comentarios sociales en torno a esto que les digo, pero también algunos apuntes un poco políticos, en el sentido de, por ejemplo, le pega ahí a los sindicatos en general a partir de un caso en particular de los electricistas, en donde un joven que conduce un microbús dice que le van a conseguir una plaza dentro de la Comisión de Electricidad, donde él va a poder no hacer nada y simplemente ganar dinero fácilmente y de por vida, sin necesidad de que lo corran, sin tener que saber nada, porque todos los que se dedican a eso pues no saben. Obviamente es una hiperbolización de algunos casos particulares, pero sí es un golpe particular a los sindicatos, que muchas veces están compuestos por personas que no tienen la preparación suficiente, y lo vemos en el caso magisterial. No todos, pero sí hay, por ejemplo, muchos maestros que en vez de realmente preocuparse por los niños, pues hemos visto que están más preocupados por las exigencias al gobierno y por hacer marchas, etcétera, que por realmente ofrecer calidad educativa al futuro de México. Ahora, lo que no quedó tan bien en la película, me voy a centrar particularmente en dos puntos. El primero es el hecho de que hay algunos apuntes en torno, por ejemplo, a la reconstrucción de México, al tema del temblor, que carecen de los suficientes testamentos visuales como para mostrarnos a qué es lo que se refiere. O sea, alguien que no esté como muy poniendo mucha atención en la película, o alguien que no entienda muy bien la referencia, o que sea foráneo, pues tal vez no va a entender a qué se refiere, porque no hay ningún aterrizaje visual sobre esos casos en particular. Hay momentos también en donde el sonido pareciera como si algunas escenas no quedaron bien con el sonido directo, y entonces se dobló y entonces se escuchan como muy impostada la voz de algunos personajes, y eso también demerita un poquito pues la calidad de la película, pero creo que es bastante sorprendente tomando en cuenta lo que Gael había hecho anteriormente como director, particularmente en Déficit. Y pues bueno, esos serían mis comentarios. Ustedes cuéntenme qué les pareció la película, si les gustó o no, y no se olviden de darle like al video si les latió, de compartirlo, de suscribirse al canal si es que les gusta este contenido, y pues también no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran de esa manera, y a mí me encuentran como Maf Salinas. Muchas gracias por su atención y bye.